Estimadas hermanas y hermanos, es una alegría estar nuevamente juntos, ahora para abordar la 30ª clase del curso de Filocalía 2020. Parece mentira que ya estemos en 30 clases, más de 30 semanas, con los retrasos del caso, en que venimos tratando de aprender algo de estos monjes, de estos eremitas, que consagraban toda su vida a Dios en pensamiento, en sentimiento y en acción. Miren qué poco dice Filocalía de Editorial Lumen sobre Teodoro. Teodoro, obispo de Edesa, es a quien hoy nos vamos a dedicar. Dice que vivió alrededor de la segunda mitad del siglo IX en Edesa, donde nació. Se hizo monje cuando tenía más o menos 20 años, en el monasterio de San Saba, en Palestina. Y allí permaneció hasta los 60 años, de los 20 hasta los 60, 40 años de vida monástica. Luego se convirtió en obispo de Edesa y se dice que convirtió a un califa de Bagdad. Se dice, ¿no? Ustedes ven cómo todas estas biografías en Filocalía permanecen en una cierta nebulosa. Tenemos muy pocos datos. Pero les leía este párrafo por lo siguiente. Dice, en el final de su vida, Teodoro volvió a San Saba, luego de su oficio episcopal, y murió finalmente el 19 de julio del 848. En esta misma fecha la Iglesia celebra su memoria. Su sobrino, Basilio de Emesa, escribió su biografía, y a esto iba, la cual, sin embargo, no es considerablemente atendible. Su biografía no es considerablemente atendible. Y después hace una pequeña referencia a la atribución de sus obras publicadas en Filocalía bajo su nombre, según las notas 1 y 2. Ustedes van a tener el texto escaneado y lo pueden revisar. Pero esto de que la biografía de Teodoro no sea particularmente atendible, a mí me resulta ejemplar. ¿Qué quiere decir que no sea atendible? Que no ofrece ningún espectáculo, que a nuestros sentidos y a nuestra mente ávida de sensaciones y de epopeyas, de vidas épicas y de santos heroicos, no nos resulta atendible. Y es cierto, se pasó 40 años callado en un monasterio recitando la oración de Jesús. Después lo llamaron y lo obligaron a ser obispo. Esto de obligar es una palabra fuerte, quiero decir, ellos estaban sometidos a obediencia y si se le pedía consagrarse episcopalmente al cuidado de ciertos fieles en cierta localidad, por supuesto ellos aceptaban. Y después de su labor episcopal vuelve al monasterio y muere allí. Verdaderamente esa no es una biografía atendible. Claro, atendible para nosotros, ávidos del espectáculo de Hollywood en las vidas, o de vidas espectaculares. Pero a mí me ha tocado el corazón esa parte también, porque reconozco en estos eremitas una santidad y sobre todo una búsqueda de la verdad interior, ¿no? En estas autoobservaciones que ellos constantemente estaban haciendo y que podemos leer en Filocalía. Veo algo de gran valor y vidas verdaderamente secretas, un martirio callado y amoroso, ¿no? He querido compartirlo con ustedes. Bueno, Teodoro tiene mucha sustancia. Hoy vamos a abordar 100 capítulos, centurias, de gran utilidad para el alma. Así se llama, ustedes lo pueden encontrar en la página 433 del volumen primero. Y como les decía, van a tener todo el texto escaneado. Aquí debajo del vídeo, en esta misma página.
Hay varios temas. Yo quisiera empezar con el tema de la plenitud y la impasibilidad. Hay un tema central en Filocalía que no puede dejar de destacar, no puedo dejar de enfatizar. Si nosotros no tenemos la plenitud en nosotros mismos, todas nuestras acciones van a ser, en cierto modo, compensatorias, van a ser una compensación de esta carencia interior. Entonces, de cierta manera, todas nuestras conductas y comportamientos van a estar viciados de cierta nulidad, de cierta fatuidad, en el sentido en que actuamos para sentir. Esto es central en toda Filocalía y desde mi punto de vista en la vida espiritual. Si cada acción que se despliega busca sentir algo, porque estamos en carencia de una sensación de plenitud, nuestro comportamiento tiende a ser egoísta, necesariamente. Por más que pensemos en el amor al prójimo, oremos para que se nos conceda la gracia del amor al prójimo, o que, dicho en términos de entrecasa, por más que intentemos ser buenas personas, y mejor, buenos cristianos, en tanto en nosotros habite un vacío de significado, un vacío de sentido, es decir, en tanto no sintamos realmente la presencia de Dios en nuestro cotidiano, tendemos a abordar el mundo, las personas, las situaciones y cualquier cosa como compensando esto que nos falta. Esto es decisivo en todo el trasfondo de Filocalía y es doloroso en cierto modo de ver, porque tenemos que asumir, si revisamos nuestra jornada, de qué manera permanecemos fugados, escapando de este vacío, que insisto, es un vacío porque no encontramos el sentido profundo de la vida. Tómense el tiempo, si pueden, de leer el texto de Teodoro, porque él es muy claro en esto. Obviamente hay que diferenciar el lenguaje de la época, ¿no? Como dijimos ahí, han pasado más de 12 siglos. Diferenciar el lenguaje de la época y también a quienes él se estaba dirigiendo, que eran a sus pares o tal vez discípulos, compañeros de consagración. Entonces por ahí ustedes van a ver términos fuertes que en nuestra época cultural actual nos chocan, pero hay que aprender a leer entre líneas, tratar de detectar el espíritu de lo que estos monjes nos transmiten. Por ejemplo, él habla de los dos bautismos. Esto me pareció muy interesante. Él dice que hay dos bautismos. El bautismo aquel en el cual renunciamos al maligno, renunciamos al mal y abrazamos a Cristo, que hoy en día para nosotros es el bautismo de la pila bautismal, posteriormente la comunión y la confirmación. Y está un segundo bautismo, que es el bautismo de la consagración, de la vida consagrada. Entre los participantes de este curso tenemos el gusto realmente de contar con varias personas consagradas, hermanas y hermanos consagrados, algunos de clausura. Y esa consagración precisamente de la vida entera a Dios es lo que Teodoro llama el segundo bautismo. A propósito de lo que hablaba también con algunos de los hermanos estos días, creo que con Cristian tocábamos colateralmente el tema, la consagración de vida no necesariamente tiene que ser, para quienes no podemos efectuarla, una consagración monástica exterior, es decir, quienes no podemos vivir en la clausura,
por circunstancias personales, quienes no podemos adoptar un hábito exterior también. En definitiva, quienes no hemos tenido el don de esa hermosa vida en comunidad, cenobítica o eremítica, semi-eremítica, tenemos que darnos cuenta que la verdadera consagración es interior y que aunque no quitamos el valor ni el mérito de la consagración externa también, tenemos que asumir que en las condiciones que tenemos, el verdadero monje es interior. Y esto también va para los consagrados, porque algunos consagrados que viven en monasterios y en clausura, quizá interiormente están en el mundo. Esto es una cosa que pasa mucho en la vida espiritual. Teodoro menciona como una de las tentaciones del maligno o como una de las oportunidades para caer, para que nos desbarranquemos en la vida espiritual, esta oscilación. Él dice que al que es eremita, el maligno le presenta opciones de vida cenobítica, y al que está en el cenobio, esto es en la vida en comunidad, en un monasterio, le presenta imágenes de vida eremítica, queriendo decirnos Teodoro de que cualquier cosa le viene bien a la mente para desviarnos del corazón. Cualquier cosa le viene bien a la mente para desviarnos del corazón. Si somos eremitas, nos va a decir, ¿por qué no te vas a un monasterio, compartes con los hermanos la vida fraterna, etcétera, etcétera? Y si estás en un monasterio, en comunidad, te va a decir, apártate, vete a la soledad, quédate solo conmigo. Y detrás de eso podemos detectar a veces las huellas de un afán de ser especiales, de un afán de protagonismo, de un torcido afán de santidad. Sin que esto nos lleve a complicarnos excesivamente en la mente. Simplemente Teodoro hace mención de esto. Ten cuidado. ¿Ten cuidado a qué? A que la mente siempre te va a presentar como mejor lo que no tienes. Lo que no tienes va a ser la oportunidad, te va a hacer creer que allí está la solución, la felicidad o la presencia de Dios y demás. Es un concepto muy interesante. Cuando hablamos de plenitud y de impasibilidad, hay varios conceptos que atender. ¿Qué es la plenitud? Yo tomé notas y ponía en base a lo de Teodoro, no necesitar de algo o no necesitar de nada para sentir. Esa es la plenitud, para sentirse bien. Y cuando se habla de impasibilidad, fíjense que impasibilidad es el que no es pasible, es decir, no se lo puede afectar, el impasible. A veces incluso nos referimos a Dios, se refieren los monjes a Dios como el impasible. Y otras veces se habla de la impasibilidad como una gran virtud, una virtud cumbre, excelsa, en la cual el monje o el cristiano ya no se ve afectado ni por las circunstancias exteriores, ni por pensamientos, sentimientos o acciones. Es impasible, no afectado. Pero yo me ponía a examinar lo que me sucedía al leer estas cosas con detenimiento, al interiorizarme de la impasibilidad como virtud, al desear adquirirla, veía que se producía en mí una imagen de lo que es la impasibilidad, que está cargada de lucha. A ver, lo digo de otro modo, tratando de explicarme. Desde mi estado actual totalmente pasible, no somos impasibles, ni yo ni ustedes. Desde este estado de pasibilidad, es decir, en donde somos afectados, mi mente imagina la impasibilidad como un estado de lucha, en cierto modo de sufrimiento. Es decir,
me aparecían imágenes de estar como un estoico, ¿no? Quieto, sobrio, circunspecto, callado, sin reacción, mientras las circunstancias me iban tocando. Circunstancias trágicas de la vida, enfermedades, seres queridos con problemas, infinidad de cosas que ustedes se puedan imaginar. Entonces, yo veía que la impasibilidad se me aparecía como un estado de lucha, y ahí cometemos un error grande. La impasibilidad de la que habla Filocalía es un estado en el que no se siente la lucha. Lo hemos dicho alguna vez, creo al principio, en las primeras clases, que el asunto no es luchar contra el deseo, sino ya no sentirlo. Entonces, como en nuestra experiencia cotidiana no sabemos lo que es no sentir deseos, aquella impasibilidad, esa virtud, se nos presenta como una cosa, diría, hasta horrible, como un estado de tensión constante, en donde tratamos de no reaccionar. Según lo que he podido interpretar, leer y profundizar, la impasibilidad es otra cosa. Es cuando, permítanme insistir y hablarlo lento, la impasibilidad surge cuando teniendo en nosotros una plenitud tal, esto es la presencia de Dios en el corazón, nos desinteresamos de cualquier circunstancia que no nos puede ya afectar, debido a que lo tenemos todo. Creo que alguna vez usábamos el ejemplo, ¿no? Es decir, imaginen que ustedes tienen en un cajón del placar o del ropero en su dormitorio, tienen guardado 10 millones de dólares. Entonces, viene la factura de la luz o los servicios que hay que pagar o los impuestos, y a nosotros ya no nos afecta como antes. ¿Por qué? Porque somos ricos, tenemos 10 millones de dólares guardados. Entonces, naturalmente no nos preocupamos ya por esos gastos y los pagamos como si nada. Esto es más o menos el ejemplo que se me ocurría de qué es la famosa impasibilidad del alma de que habla Filocalía. Es aquel estado en el que queda el monje o el consagrado, el cristiano, cuando encontrando en el corazón la gracia divina, permanece descansando allí. Y ese descanso lo libra de lucha, le quita los deseos. No es que hay que refrenarlos, más bien hay que encontrar ese estado, esa plenitud. Ahora continuamos. Bien, ustedes saben, hermanas y hermanos, que Teodoro sigue en muchos de sus párrafos a Evagrio. Evagrio el monje, que tratamos allí en las primeras clases, o bueno, no, más bien promediando el curso, y que volveremos a tratar en una de las clases del año que viene, como para resumirlo, ir a algunos otros aspectos que no hemos abordado todavía. Y aquí el párrafo 9 de los 100 capítulos de Teodoro ofrece lugar para polémica porque se basa un poco en Evagrio. Yo les leo el párrafo y comentamos algo. En la página 435. Él dice que las pasiones atormenten el alma y produzcan la lucha no depende de nosotros. Que las pasiones atormenten el alma y produzcan la lucha no depende de nosotros. Pero el hecho de que se detengan en nosotros, los pensamientos pasionales y la excitación de las pasiones, depende de nosotros. La primera cosa, por lo tanto, no es pecado, porque no es de nosotros. En cuanto a la segunda,
Si oponiéndonos valerosamente la vencemos, nos procurará coronas, mientras que si por relajamiento y vileza nos dejamos vencer, nos procurará castigos. Y sobre todo en el sentido etimológico griego, del griego antiguo, de dolor, el castigo como dolor. O como también podemos interpretarlo como aviso. Quiero decir que no necesariamente tomemos el castigo como esa concepción en la cual un Dios juez estricto nos da una pena, una condena, una sentencia, y nos somete a purgar, ¿no? Es una visión que es polémica, que hay que discutir. Nosotros vamos tendiendo, mientras más conocemos a Filocalía, la vía apofática y la oración de Jesús, tendemos a centrarnos más en la misericordia infinita de Dios, que en esa faceta tal vez más propia del Antiguo Testamento, donde Dios es un juez, a veces se encoleriza, etc., ¿no? Bueno, pero digresiones aparte con este tema, fíjense que Teodoro nos dice que el hecho de que los pensamientos pasionales aparezcan no es nuestra culpa. En ese sentido, ratifica aquello que hemos dicho en varias clases, de que los pensamientos no nos pertenecen. Se suceden unos a otros como si fueran nubes en el cielo, sonidos en el ambiente y demás. Incluso hemos dicho que muchas veces pueden ser interpretados como la digestión de las vivencias. Así como nuestro sistema digestivo procesa los alimentos y los nutrientes, los pensamientos desde cierto punto de vista parecieran ser la labor digestiva en la cual la mente asimila las experiencias que se van sucediendo en nuestra vida. Pero sí asigna Teodoro, junto con Evagrio, un papel al detenimiento en ellos, es decir, si nosotros atendemos a esos pensamientos, si en lugar de dejarlos pasar, nos aferramos y los seguimos en el discurso que nos prometen, en la vana felicidad que esos pensamientos nos proponen, seduciéndonos, allí sí estaríamos incurriendo en una falta o en un pecado, o estaríamos yendo hacia la oscuridad espiritual. Una y otra vez, ustedes lo ven, la atención, la famosa cualidad de la atención es aquí lo decisivo, a la cual también podemos llamar conciencia, o un nivel de atención, un nivel de conciencia vigílica consciente de sí mismo. Que los pensamientos pasionales aparezcan depende en mucho de que tenemos un cuerpo y que como tal tiene sus impulsos. Y también depende de que tenemos una mente, que es una especie de efluvio del cuerpo, o de manifestación más etérea de nuestra presencia en este mundo, que nos va sugiriendo pensamientos. Pero el Hijo de Dios que somos, esa esencia inmaterial a la que muchos monjes filocálicos se refieren, esa esencia inmaterial, tiene una virtud cardinal, el cual es atender. O desatendemos a esos pensamientos o nos aferramos a ellos y seguimos su discurso. Eso parece ser clave. Por eso, y hago mención un poco a lo que hablábamos unos minutos antes, respecto de la impasibilidad, Teodoro habla en varios párrafos de crucificar la carne. Tenemos que crucificar la carne. En otra traducción sería dominar el cuerpo, manejar los ímpetus. Y cuando escuchamos esto, puede que se nos aparezcan imágenes dolorosas
poco convenientes y desalentadoras. ¿Cómo es esto de crucificar la carne? Claro, porque lo estamos imaginando desde el momento actual en que estamos. Nos imaginamos, vuelvo a entre casa, ¿no? Para que nos entendamos mejor. Nos imaginamos un pastel de chocolate o un flan con dulce de leche o cualquier deseo hacia el cual sintamos particular adhesión. Nos imaginamos ese objeto de nuestro deseo y nosotros allí teniendo que permanecer distantes, soportando el deseo. Eso se nos presenta como crucificar la carne. E insisto, eso no es crucificar la carne. Eso sería reprimir, sufrir, luchar. Filocalía nos habla, insisto, del encontrar esa plenitud, ese lugar en el corazón donde habita Cristo y la gracia, que nos permite ver el objeto del deseo con un desapego natural. Creo que esto es realmente muy importante, porque las vías represivas de lucha, la ascética paso a paso, donde nos mortificamos continuamente, a cada momento nos presenta la opción del rebote. Todos hemos vivido esto. Estamos viviendo como santos 2 meses y después caemos y vivimos 1 mes o 2 en el abismo. Entonces, hay un punto medio, un punto inteligente espiritualmente hablando, que nos permite ir purificando nuestra mente, purificando nuestro corazón, al tiempo que encontramos la presencia de Dios. Ahí les voy a dejar en qué párrafos me baso para irles comentando esto. Bien, también nos dice Teodoro, como otros monjes en Filocalía, que hay 3 raíces del mal, o que la puerta hacia el abismo tiene 3 pasillos, o 3 llaves. El sexo, o el amor al placer, el dinero, o el amor a la riqueza, y la soberbia, o el amor a la gloria. En términos actuales, sexo, prestigio y dinero. Estas son las raíces del mal en nosotros, nos dice Teodoro. Y tenemos que indagar en el origen de ellas. Cuando nosotros sucumbimos debido a nuestro amor al placer, estamos creyéndonos cuerpo. No cuando sentimos el placer que nos da una caricia, la mirada de un amanecer, escuchar el canto de los pájaros una tarde mientras se pone el sol, cuando miramos a los ojos a un ser querido, cuando en la iglesia o en la capilla sentimos una unción, una devoción y mirando quizás la cruz nos sentimos inflamados de amor a Dios. Hay un montón de placeres, entre comillas, que no tienen por qué ser nocivos para la vida espiritual. Se está hablando de un amor al placer en cuanto a alimentar un fuego corporal, un fuego carnal, que nos deja esclavizados totalmente de una inercia espiritual. No es sencillo este tema, hay como líneas intermedias. Fíjense, si uno tiene deseos de, por ejemplo, de comer algo muy rico, algo que a uno le apetezca mucho, y uno se sacia en eso, lamentablemente esto no hace que el deseo disminuya. Al otro día o unas horas más tarde, deseamos con más fuerza aquello de lo que recién nos alimentamos. Esto es muy común, por darles un ejemplo cotidiano, por ejemplo, con la carne. Aquí en mi país
el asado, el asar la carne, comer carne de vaca, por ejemplo, es un hábito bastante arraigado y el arte culinario ha ido generando condimentos y formas de cocinar que verdaderamente lo hacen apetitoso. Y uno termina olvidándose que está comiendo un cadáver y disfruta de eso. Y contrariamente a lo que uno pudiera suponer, mientras más se disfruta de eso, más se lo desea. Ahí tenemos un punto. Es decir, saciar el deseo, en principio, lo alimenta, no lo disminuye. Al mismo tiempo, si tenemos un deseo y lo reprimimos, esto también hace que el deseo aumente. Se va transformando en algo cada vez más cargado, más mágico. Se nos aparece como capaz de darnos la felicidad. Es un tema a examinar con detenimiento, cómo el amor al placer, el amor a la riqueza y el amor a la gloria, es decir, la soberbia, el ser especiales, nos va encadenando a un núcleo que finalmente nos deja en un letargo espiritual. Este es el problema. No es que comer algo rico esté mal. El problema es cuando nos encadenamos a eso y generamos una huella y una inercia de tal intensidad que después nos esclaviza. Bueno, sobre esto aconseja Teodoro y recomienda como remedio la oración pura, mediante el recuerdo de Dios constante, acceder a la oración pura y por ende a la oración ininterrumpida. En el párrafo, a ver, yo anoté aquí que les iba a leer el párrafo, fíjense, el párrafo 14, está en la página 436. Dice Teodoro, algunos se han encontrado en dificultad al preguntarse si es el pensamiento el que pone en movimiento las pasiones o las pasiones el pensamiento. Si es el pensamiento el que pone en movimiento las pasiones o las pasiones el pensamiento. Está el que dice esto y el que dice aquello. Yo digo, dice Teodoro, que los pensamientos son puestos en movimiento por las pasiones. Si no estuvieran en el alma las pasiones, ni siquiera la atormentarían los pensamientos provenientes de aquellas. Párrafo 14, página 436 del primer volumen. Van a encontrar en Filocalía, si leen los 4 tomos, bastante divididas las aguas en esto. Muchos monjes dicen que el pensamiento genera el sentimiento o la pasión, y a la inversa, como Teodoro, que es la pasión, que ya vive en uno, en el cuerpo-mente, lo que genera finalmente el pensamiento. Habría que ver cuál es la experiencia de ustedes. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? De lo que yo he podido deducir tratando de sintetizar un poco lo leído, lo estudiado, diría que hay una actitud que no es ni el pensamiento el que genera la pasión, ni es la pasión la que genera el pensamiento. Diría que es una actitud previa, un emplazamiento, una ubicación anterior, la que permite el surgimiento de ambos fenómenos, tanto de ese intangible que es el pensamiento, que es como una voz interior, como de aquellas sensaciones fuertes, sensaciones corporales fuertes que parecen detonar pensamientos. En realidad, todo esto pareciera darse en simultáneo, pero la actitud es previa. ¿En qué posición me ubico? ¿Busco a Dios
Busco saciarme de verdad con un agua viva que no me genere una posterior sed. ¿Queremos el agua viva que nos sacia para siempre o queremos esa fugacidad del placer? Y en esto no estamos oponiendo todos aquellos placeres que contribuyen a que la vida sea un hermoso don de Dios, sino a aquellos placeres que nos esclavizan y nos llevan al olvido de Dios, a creernos solo cuerpo-mente, que en definitiva muere, termina, y no puede sino dejarnos en una frustración. La finitud de este cuerpo, si no está imbuida del significado de Dios y de su trascendencia, es terrible, es una vida terrible. Muchos monjes nos recuerdan la vejez, la enfermedad y la muerte para que tomemos conciencia y digamos, espera un poco, estos placeres que adquieres, esta gloria que tienes, este dinero que quieres usar, está todo muy bien, pero ¿te acuerdas que se acaba? ¿Te acuerdas que no eres esto que muere? ¿Que eres un ser inmortal, hijo de Dios? Bueno, ahí está la problemática que nos plantea también Teodoro, como el resto de Filocalía. Bueno, hermanas y hermanos, hay un tema que también toca Teodoro, obispo de Édesa, que se toca bastante en Filocalía y que, claro, tiene que ver con la vida consagrada, que es el tema del padre espiritual. En cierto modo, para el consagrado, tener un padre espiritual, o quizás en la actualidad lo que se llama un superior, un abad, una abadesa, etc., en cierto modo permite una ventaja. ¿Cuál es esta ventaja? La posibilidad de delegar, de darle a otra persona el poder de decisión sobre la propia vida. Cuando un consagrado se entrega a un padre espiritual o acepta que su prior, su abad, su abadesa tiene sobre sí el poder de decidir y que uno mediante obediencia se somete a lo que venga, esto es de gran fruto espiritual, porque nos permite prescindir de nuestra mente como factor decisivo para nuestra conducta. En otros términos, nos permite dejar el yo, el ego, a un costado. O como decía San Juan de la Cruz, de una manera hermosa y poética, dejar todo cuidado, ¿no? Dejar entre las azucenas, creo recordar, el cuidado olvidado o similar, donde abandonamos nuestras prevenciones, nuestro afán de control, ese deseo de manejar nuestra vida. Claro, en apariencia es una ventaja lo que tiene el monje o la monja, que entregando al superior toda decisión personal, se somete a una regla de vida y a la obediencia a ultranza. Pero esto no es fácil. En el caso de los monjes filocálicos, en aquellas épocas, ellos seguían a un abá, a un padre espiritual. Y a este padre espiritual lo elegían en función, de cierta manera, de su reputación, de su fama. Había un abá que vivía en una ermita y se iban sumando a él discípulos. Y este padre espiritual enseñaba la oración de Jesús, enseñaba algún método para llegar al permanente recuerdo de Dios, cómo aquietar las pasiones, cómo vivir en la esiquía. ¿Qué era lo que ellos tenían fácil?
que estos padres espirituales, imbuidos del carisma del discernimiento y en muchos casos poseídos por la gracia del Espíritu Santo, hacían evidente la luz de Dios a través de sus personas. Se los veía transfigurados, o cuanto menos vivir una vida de silencio, de quietud, de oración, de ayuno, de privaciones. Eran los impasibles. Y en ese sentido era fácil tomarlos como maestro, como guía espiritual, porque sus virtudes resplandecían de manera evidente. Han pasado muchos siglos, el mundo ha cambiado, la cultura se ha modificado, y hoy es muy difícil encontrar testimonios o personas que de manera evidente resulten para nosotros una guía espiritual. También nos hemos vuelto cínicos. Nuestra cultura se ha vuelto crítica, examinadora, muchas veces injusta, y sometemos a los presuntos padres espirituales a un escrutinio muy poco cristiano. Y nuestro ego busca los defectos, aquellas cosas en las que se demuestra su humanidad y no su espiritualidad. Pero podemos convenir que hoy es más difícil encontrar padres espirituales de aquella talla, de aquella estatura, porque la cultura también se ha vuelto tan consumista, el mundo entero se ha volcado tanto hacia lo externo, que hoy en día realmente esto es algo difícil. Entonces, cuando conversamos con algunas hermanas y hermanos que viven la vida consagrada, y por lo que a mí se me comentó cuando se me enseñaban estas cosas, yo tuve la dicha de tener un padre espiritual. La obediencia es un camino hacia Dios. Cuando un consagrado se entrega al padre espiritual, a su abadesa, a su abad, al prior, al superior, independientemente de las presuntas virtudes o de los presuntos defectos de esta persona, está trascendiendo la materia y entregándose a Dios. Es decir, no importa si el superior es una persona de virtudes evidentes y reconocidas, o por el contrario se nos presenta como una persona con muchas falencias, faltas, defectos a veces groseros, una persona iracunda, injusta, etc. Precisamente allí existe una herramienta magnífica para que, confiando en que Dios nos protege, podamos entregarnos igualmente más allá de las virtudes particulares de esa persona. Esto es algo que se conversa mucho en ámbitos monásticos. Bueno, yo he recorrido muchos monasterios, he tenido entrevistas, conversaciones con gente de distintas órdenes, siempre me ha atraído mucho la vida consagrada. Y mantengo intercambio epistolar, cartas, correos, con personas de este modo de vida. Y muchas veces se plantea la dificultad en seguir la obediencia atento a la calidad presunta de este padre espiritual, del superior que nos ha tocado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos ponemos a juzgar, a interpretar, a criticar o a examinar tan solo cuáles son las cualidades o defectos de esta persona que está por encima de nosotros en virtud del voto de obediencia, nosotros ya caemos en cuenta inmediatamente que hemos caído en la soberbia, porque nos sentimos capaces de examinar a ese prójimo.
y es una verdadera prueba, un verdadero desafío. Someternos a obediencia en la vida consagrada cuando esa persona que está por encima de nosotros en las decisiones no muestra las virtudes evidentes que podemos ver, por ejemplo, en Filocalía, donde el Abba, el padre espiritual, era casi un santo de manera evidente. No es tan difícil de seguir las indicaciones de un santo como de una persona común y corriente que está por encima de nosotros en la jerarquía eclesiástica o en ese monasterio. Bien vistas estas cosas, la obediencia a un ser humano de carne y hueso, quizá igual que nosotros en cuanto a virtudes y defectos, es un verdadero don, porque si lográramos trascender esto y obedecer aún a costa de estos pensamientos críticos, estaríamos confiando más en Dios que en nosotros mismos. Es como si dijéramos, Señor, si tú me has puesto a este superior a cargo mío, si he prometido obediencia y me presentas esta persona en la cual yo veo tanta injusticia y tantos defectos, si logro trascender estas cosas periféricas, puedo adivinar detrás de esa persona tu gracia. Tratar de ver en quien es nuestro superior la gracia de Dios actuando, eso nos permitiría trascender lo contingente, lo que es la materia, lo que es lo aparente. Pero bueno, la mayoría de nosotros que participamos en este curso no somos consagrados en un monasterio, no estamos bajo las órdenes de un superior. ¿Y qué nos queda? ¿Podemos aprovechar este don de la filiación espiritual? Lo que tenemos a mano son los libros, por supuesto la Sagrada Escritura. Si no encontramos, por don de Dios, un padre espiritual en nuestra parroquia, en un monasterio cercano, si no se nos ha dado la gracia de conocer a alguien que para nosotros sea una verdadera referencia espiritual, naturalmente, sin esfuerzo, convendría, así se me dijo, elegir uno o dos autores, no más, que nos hayan conmovido el corazón. Uno o dos autores que nos conmuevan el corazón. La Sagrada Escritura, sin duda, el Evangelio bastaría. Si nosotros fuéramos coherentes con el Evangelio, con los Evangelios, nos bastaría para tener dirección espiritual de por vida. Pero como somos muy imperfectos, muy falibles, necesitamos quizá de una mayor cercanía en el lenguaje, en los ejemplos cotidianos, en las cosas de todos los días. Entonces, elegir uno o en su defecto dos autores y tratar de profundizarlos con paciencia y siguiéndolos con obediencia, ¿no? Ustedes me entienden, con una actitud de obediencia, como si yo dijera, bueno, voy a tomar este autor y voy a tratar de llevarlo a la práctica. Podría ser un monje de Filocalía, que a ustedes les haya gustado hasta ahora, o pueden ser cualquier otro autor espiritual. ¿El punto cuál es? Ceder el mando, dejar de gobernar o de creer que gobernamos nuestra vida con nuestro miserable ego, con nuestro pequeño yo egoísta. Ceder el mando, hacer lo que se nos dice. Esta es una práctica muy común en Filocalía. La vida consagrada, hermanas y hermanos, no se concibe sin la obediencia. ¿Por qué? Porque esto es de poner la gorra del capitán del barco. Hay un libro que decía de poner la gorra galonada,
que bueno, está fuera de época ya la frase, pero que es como si el capitán del barco se sacara la gorra de capitán, la dejara a un costado y se sometiera a una autoridad mayor. Es decir, quitarnos nuestras insignias, nuestras condecoraciones, todas aquellas cosas que nosotros creemos que nosotros son valiosas, que por nuestros estudios o por nuestras prácticas o por alguna trayectoria que tengamos, nos den a nosotros una particular virtud. Rendirnos, darnos cuenta que no somos nada, que la humildad es nuestra naturaleza real. Ustedes saben que humildad tiene relación con la palabra humus, ¿no? La tierra, el humus, la tierra negra, que a su vez tiene relación con la fertilidad. La humildad es lo que permite la fertilidad. Sin humildad no hay fruto, no se producen frutos. La humildad es la tierra cultivable en la cual puede crecer el espíritu. La humildad es abandonar nuestras ínfulas, el creer que sabemos y que podemos manejar nuestra vida, lo que nos permite rendirnos, entregarnos a una obediencia. Si no tenemos un padre espiritual, será el Evangelio más uno o dos autores. Pero ¿a qué voy? Es de mucha utilidad ceñirse, restringirse a un camino preciso y no andar oscilando como si estuviéramos en un mall o en un shopping, recorriendo vidrieras, buscando aquí y allá la respuesta a nuestra carencia interior. Aferrarnos a un camino, en este caso al camino cristiano, y particularmente a alguna enseñanza específica de algunos de tantos autores espirituales, porque tenemos santos a montones, y referencias muy grandes en el cristianismo que nos pueden guiar hacia lo que buscamos. Entonces, en ese sentido, Teodoro nos enfatiza, fíjense en el texto, respecto a la importancia de obedecer a un padre espiritual. Después, les quería comentar, hay dos párrafos que les recomiendo mucho, el párrafo 94 y el párrafo 100, el último. Les voy a leer el 94 solamente y les referencio que presten especial atención al último párrafo de estos 100 capítulos, el párrafo número 100. El 94 dice: cuando uno ama algo, ciertamente desea estar con ese algo de continuo e incesantemente, y escapa de todo lo que le impide tener un fácil acceso a la cosa amada y vivir con ella. Es decir, cuando uno ama algo, escapa de todo lo que nos aparta de ese amor. Es, pues, evidente, dice Teodoro, que el que ama a Dios está deseoso de encontrarlo continuamente y de conversar con Él. Y esto nos viene por medio de la oración pura. Deberemos cuidar esto con todas nuestras fuerzas. Deberemos cuidar esto con todas nuestras fuerzas, ya que por su naturaleza la oración nos hace familiares al soberano. Es decir, la oración pura nos hace familia divina, nos emparenta con Dios. Tal era aquel que decía: oh Dios, Dios mío, a ti me dirijo desde la mañana, ha tenido sed de ti el alma mía. ¿No? Fíjense qué bueno esto. Dios mío, a ti me dirijo desde la mañana, ha tenido sed de ti el alma mía.
esa sed de plenitud de la que hablábamos. Se dirige a Dios desde la mañana, quien aleja su intelecto de toda malicia y es herido directamente por la pasión por Dios. Pedir la gracia de enamorarnos de Dios. Creo que es una de las gracias más grandes que se pueden lograr, conseguir, recibir. La gracia de enamorarnos de Dios. Estamos enamorados de tantas cosas, de tantos apegos, de tantos deseos, de tantas fugacidades. Enamorarnos de Dios, en un lenguaje más coloquial, es vivir en la presencia. Siempre insistimos en esto. Si no pueden leer todo el texto de Teodoro, los remito a ese párrafo 94 y al párrafo 100, que es muy hermoso y viene a sintetizar todo el texto. Un aspecto más para terminar, antes de terminar la clase. Yo les quisiera hablar del entrenamiento de la atención. La atención es esa virtud intangible que nos permite dirigirnos como conciencia hacia distintos fenómenos que aparecen ante nosotros. Hemos dicho, la atención es como la luz de la linterna. Cuando uno enciende una linterna en una habitación oscura y va iluminando los rincones en busca de algo. O la atención es como una flecha que se dirige a un blanco. Pero ¿qué es la atención? ¿Qué es la atención? Fíjense, hagan la prueba, hermanas y hermanos. Nosotros ahora ustedes ahora pueden dirigir la atención hacia el vídeo que están viendo, hacia este rostro, hacia estas palabras. Dirigen el foco de sus sentidos, por ejemplo la vista y el oído, hacia esto que están viendo. Pero también pueden dirigir la atención hacia el sonido de la calle, de los autos, o quizás de la otra persona que vive con ustedes y se escucha en la habitación de al lado. Pueden dirigir la atención hacia la sensación que tienen en el cuerpo de contacto con la silla o de los pies en el piso, tal vez de alguna incomodidad corporal, etc. Podemos dirigirla también hacia pensamientos que van ocurriendo mientras escuchamos esto. La atención es una concentración, es como si fuera una dedicación de lo que somos a algo en particular. ¿A qué voy? Esta atención puede y debe ser entrenada. Tenemos que entrenar nuestra atención, porque similarmente a un músculo, si lo tenemos débil, no podemos resistir mucho tiempo el peso de algo. Una atención acostumbrada, entrenada, a dirigirse hacia un solo punto, concentrada en un solo punto, nos permite, por ejemplo, realizar la oración de Jesús con más frecuencia. O, por ejemplo, cuando alguien nos insulta, nosotros atender al silencio interior que habita en nosotros, o recordar el mandamiento del amor al prójimo, y refrenarnos acudiendo a la mansedumbre para no responder ese insulto. La atención nos permite, si sentimos un dolor, dedicarnos a orar y no sumergirnos en el dolor. La atención nos permite organizar nuestra jornada de acuerdo al plan evangélico que nos hemos trazado. La atención nos permite seguir una regla de vida, ser mejores personas. Sin atención no hay nada. A mí me impactó mucho
cuando se me introdujo el conocimiento de Filocalía y se me lo iba dando en charlas sucesivas, personales, me llamó mucho la atención Nicéforo el monje, de quien hicimos una clase hace un tiempo, que en una de las traducciones del griego él decía, en la atención yace el poder de resistir todo lo que pudiera venir. A mí me impactó muchísimo. En la atención yace el poder de resistir todo lo que pudiera venir. Y uno tiene tantos miedos, desde el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, a la pobreza, el miedo a sentirse lejos de Dios, el miedo a no encontrarle sentido a la vida, etc., el miedo a perder la fe. Y todos estos miedos parecían conjurarse en esa frase de Nicéforo que decía, en la atención yace el poder de resistir todo lo que pueda venir. A mí me llamó mucho la atención, me gustó, me enamoró, y de allí empecé el estudio de Filocalía, ¿no? ¿Cómo es esto de la atención? La atención es estar en nosotros mismos junto a Dios, ser conscientes que nosotros estamos y somos conscientes porque descansamos en Dios. Si estamos vivos, si estamos hablando, si están escuchando, es porque Dios nos está sosteniendo. No hay forma de existir si no es por su gracia. Nos está permitiendo la existencia. Profundizar en esto es clave. Y la atención es una herramienta de la que podemos valernos para acercarnos a Dios. ¿O la atención es lo que somos? ¿Es una herramienta? ¿O es ese inmaterial que somos? ¿Cómo lo viven ustedes? Es una muy interesante pregunta, pero en todo caso, más allá de la respuesta, tratemos de entrenar nuestra atención. Es una práctica que nos sugiero para estos días, porque siempre decimos, si Filocalía no nos lleva a algo práctico, es un mero estudio académico, ahí tenemos los textos. Ustedes saben que yo apenas puedo introducirlos en los textos. Sería muy largo verlos realmente exhaustivamente. Entonces, en esta introducción que son estos vídeos, pretendo abrirles una pequeña puerta para que ustedes profundicen en los textos si es de su interés. Entrenar la atención. Nada mejor que la oración de Jesús. Si me dispongo a rechazar todo pensamiento y a reemplazarlo por la oración de Jesús, estoy entrenando la atención. O si me dispongo a dejar pasar todo pensamiento negativo y reemplazarlo por un pensamiento como la oración de Jesús, o pensamientos positivos hacia mi prójimo, recuerdos del Evangelio, recordar mi propósito de vida, etc., estamos entrenando la atención. Para eso nada mejor que hacer un poquito de silencio al despertarse y al acostarse. Y en todo momento en que podamos detenernos, volver al centro e invocar a Dios, estamos entrenando la atención. Y al igual que un músculo, se irá fortaleciendo y dándonos un mayor poder de resistir lo que pueda venir. Les mando un abrazo fraterno, invocando a Jesucristo, nuestro Salvador. Hasta pronto.